Bueno, vamos a disponernos para iniciar nuestro encuentro con la palabra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Decimos todos que el Espíritu Santo, que orientó, que inspiró la Sagrada Escritura, nos ayuda a amarla, leerla, vivirla. Amén. Bueno, estamos viendo lo que es la sinodalidad y la espiritualidad de comunión en la Biblia, concretamente en el Pentateuco, y estamos adentrándonos en el texto de Números. Resulta que esta semana también es la semana de la paz. Por eso todo trata de que quede totalmente compaginado. Cuando nosotros vamos al Génesis, tengamos presente que nos encontramos con tres comunidades de hermanos: Caín y Abel, Jacob y su hermano Esaú, los hermanos y José, o José y sus hermanos. Y a partir de aquí comienza un problemita. La primera relación finaliza en asesinato. Caín, que mata a su hermano. En la segunda, Esaú intenta matar a Jacob. Jacob huye y después de un tiempo de estar en Harán, Jacob vuelve y hay una reconciliación con su hermano y ahí finaliza la dificultad. Los hermanos de José, ¿qué pasa con José? Se va para Egipto, cautivo. Estando en Egipto llega el hambre, de manera que hay un reencuentro. José y sus hermanos y Jacob se encuentran en Egipto. Cuando muere Jacob, ¿qué piensan los hermanos de José? Este nos va a destruir porque hay venganza en su corazón. Pero ¿qué pasa? José dice, no, todo esto hizo parte de un plan de Dios. De manera que a partir de esta dupla de hermanos aparece la importancia de la reconciliación. Es decir, la importancia de la comunión. De la comunión. Luego vamos ya a Éxodo, donde veíamos que en Éxodo se pasa de una familia a un pueblo. Vamos a Éxodo 1. Y en Éxodo 1 vamos a encontrar, dice, del 1 al 6, encontramos que los israelitas que van con Jacob se vuelven un pueblo. Por eso dice 1:7 de Éxodo. Pero los israelitas eran fecundos y se propagaban, se multiplicaban y se hacían muy fuertes y llenaban el país. Entonces tenemos acá que ya pasamos a vivir a un pueblo. Ese pueblo comienza a sufrir, comienza a pasar dificultades. Por eso en el 1:8 dice el faraón, mirad al pueblo. En Éxodo 1:8 ya no se habla de familia, sino de pueblo. ¿Y quién es el primero que reconoce en esa comunidad un pueblo? El faraón. Luego vamos a ver las dificultades que ese pueblo empieza a afrontar. Y vemos aquí un intento de comunidad. ¿Por qué digo intento? Porque vamos a darnos cuenta que Moisés siempre piensa
en clave de fraternidad. Si nosotros vamos, por ejemplo, a la juventud de Moisés, que está en Éxodo 2, tenemos en 2:11. Un día cuando Moisés ya era mayor, fue a donde estaban sus hermanos. ¿Cómo ve Moisés a los miembros de su pueblo? Los ve como hermanos. Ya cuando vemos hermanos, recordamos a estos tres. Y vamos a empezar a ver una historia que va a tener partes donde los hermanos se tratan como Caín y Abel, como Caín trata a Abel, otros como Jacob y Esaú, otros como José y sus hermanos. Ay, Pedro. Entonces, Moisés ve a sus paisanos como hermanos. Los ve como hermanos. ¿Y cómo ven los paisanos a Moisés? Tristemente no lo ven como hermano. En el 2:14 dice, cuando salió el día siguiente estaban riñendo dos hebreos y dijo al culpable, ¿por qué pegas a tu compañero? Él respondió, ¿quién te ha nombrado jefe y juez de nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces vemos aquí que mientras Moisés ve a sus paisanos como hermanos, sus paisanos no lo ven como hermano. Lo ven como alguien que no toca ponerle cuidado. Luego, si nosotros vamos al capítulo 5:15, en el 5:15 tenemos que entre el propio pueblo hebreo estaban lo que se conocen como los inspectores. ¿Qué son los inspectores? En el capítulo de Éxodo 5 son hebreos que trabajan para los egipcios y el trabajo de ellos es maltratar a sus propios paisanos para que trabajen más. Es decir, a nivel del pueblo internamente tampoco hay unión. ¿Por qué? Porque se van unos, pero hoy estamos con los celulares, pero se va uno en contra de su propio hermano. ¿Por qué? Porque les imponen trabajos pesados. Y cuando el faraón ve que Moisés le dice, oiga, deje salir a este pueblo, ¿qué hace el faraón? Les pone más trabajo. ¿Y quiénes son los encargados de ejecutar esa acción? Los capataces hebreos. Ahí entonces vamos a ver otro elemento. ¿Cómo ve Dios al pueblo? Si vamos a Éxodo capítulo 3, vamos a darnos cuenta que siempre que Dios habla del pueblo, lo llama mi pueblo. Mi pueblo. Es decir, Dios ve al pueblo como propiedad suya. Y en Dios no hay división. No es que usted es más que usted es menor que este, no. Dios ve al pueblo como una unidad. Es decir, podríamos decir, Dios mira al pueblo como una comunidad fraterna. Luego tenemos que Dios saca al pueblo, a su pueblo. Y vamos a darnos cuenta que cuando Dios se choca con el pueblo, ya no lo llama mi pueblo. Tengan eso presente. ¿Cómo lo llama?
tu pueblo. Siempre que Dios, que son dos ocasiones que se choca con el pueblo, le dice a Moisés, ese pueblo, o el pueblo que tú sacaste. ¿Por qué? Porque hay acciones del pueblo que rompen su relación o armonía con Dios. Por eso cuando vamos a empezar, recordemos las quejas o reclamos de Números, siempre que el pueblo se choca con Moisés o se choca con Aarón, hay momentos dice, ese pueblo, tu pueblo. Luego tenemos que en el texto de el capítulo 13:17 de Éxodo, el pueblo sale de Egipto. El pueblo sale de Egipto. Y veíamos este mapita. Veíamos que aquí queda Egipto, aquí queda el Mar Rojo y aquí queda la Tierra Santa. Éxodo 13:17 dice que se pudo haber llegado así, ¿cierto? Dice 13:17, cuando el faraón dejó salir el pueblo, Dios no lo llevó por el camino del país de los filisteos, aunque era el más corto. Pues dijo, no sea que al verse atacado el pueblo se arrepiente y se vuelva a Egipto. Entonces, ¿qué hace? Bajan por acá. Y atentos a esta parte. Porque acá es donde pasan el mar. ¿Y por qué pasa eso? Para que el pueblo aprenda a caminar con Dios. Para que el pueblo aprenda a caminar con el otro. Vamos a ver. Resulta que apenas llegan ahí, comienzan los problemas. 14:11 del Éxodo. ¿Acaso no había sepulturas en Egipto para que nos hayas traído a morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros sacándonos de Egipto? ¿No te dijimos en Egipto, déjanos en paz y serviremos a los egipcios? Pues más nos vale servir a los egipcios que morir en el desierto. Es decir, lo que Dios quiere evitar por este lado, aparece aquí. El pueblo quiere devolverse a Egipto y vivir como esclavo. Por eso el camino del desierto es un camino de sinodalidad, pero también un camino donde el pueblo tiene que aprender a vivir en libertad. A vivir en libertad. Pero la libertad bajo unos principios. Porque entonces vamos a ver que acá en el Sinaí, el pueblo que quiere caminar en libertad, que tiene que aprender a caminar en libertad, le aparecen los mandamientos. Pues al fin, ¿es libre o no es libre? Es un pueblo libre que asume los mandamientos libremente. La alianza es esa. Vamos a ver después que Dios le dice a Moisés, vaya, dígale al pueblo que si quieren hacer alianza conmigo. Y Moisés sube al Sinaí y Moisés baja y le dice, Moisés sube y le dice, sí, el pueblo quiere hacer alianza con usted. Y luego Dios hace la alianza con Moisés, y perdón, con el pueblo. Pero la alianza acá es libre, sí queremos. Acá no. En Egipto al pueblo se le imponía con violencia. Es decir, ustedes viven acá, pero no tienen derecho a opinar nada. Luego aparece en el 14:13 el principio del caminar de Israel por el desierto. No temas, estad firmes y veréis la salvación que Yahvé os otorga en este día. Pues los egipcios que ahora veis,
no los volveréis a ver nunca jamás. Yahvé peleará por vosotros, vosotros no os preocupéis. Atentos, porque este versículo es el que va a ser causa de sufrimiento en el Éxodo. ¿Por qué? Porque los problemas del desierto siempre surgen cuando el pueblo confía en sí mismo y no confía en Dios. Es decir, el pueblo se le olvida que ellos caminan gracias a la acción de Dios, y al pueblo se le olvida que Dios es el que va con ellos y los va acompañando y los va librando. Por eso dice, esta palabra es muy importante. Yahvé peleará por vosotros. Y recordemos que por acá números, están por acá más o menos, cerca a tierra de Canaán. En el Nuevo Testamento esta tierra se le llama Palestina. En el Antiguo Testamento se le llama Canaán. De hecho, en el Nuevo Testamento, más que Palestina, aparece Galilea, Samaria y Judea. Bueno, estando por aquí, en el Antiguo Testamento esto se le llama Canaán, que es la tierra prometida, que en el Nuevo Testamento es llamada por los romanos Palestina, y en el Nuevo Testamento concretamente se le llama Galilea, Samaria y Judea. Entonces, más o menos estando por aquí, aparece el capítulo 13 y 14 de Números, donde el pueblo, vamos a ver ahorita, dice, pero es que esos que están en esta tierra son unos monstruos, no vamos a poderlos conquistar. ¿Qué se le olvidó del pueblo? ¿Qué se le olvidó del pueblo ahí? Éxodo 14, 13. Vamos a Números para que tengamos presente eso. Números 13, pero atentos. En el número 13 tenemos exploración de Canaán. Dice el 13:1. Yahvé dijo a Moisés, envía algunos hombres, uno por cada tribu, para que exploren la tierra de Canaán que voy a dar a los israelitas. Hasta ahí todo está bien. Aquí están bien. Luego aparecen los enviados. Al cabo en el 13:25. Vamos a calmarnos. Al cabo de 40 días volvieron de explorar la tierra. Y atentos, dice, le contaron lo siguiente en el 27. Fuimos al país al que nos enviaste, y en verdad que mana leche y miel. Estos son sus productos. Solo que el pueblo que habita en el país es poderoso. Las ciudades fortificadas y muy grandes. Hasta hemos visto allí descendientes de Anac. El amalecita ocupa la región del Negev. El hitita, el amorreo y el jebuseo ocupan la montaña. El cananeo la orilla del mar y la ribera del Jordán. Es decir, dicen efectivamente que esta es una buena tierra, fértil, pero hay gente. Eso dicen. Luego aparece Caleb en el 30. Subamos y conquistaremos el país, porque sin duda podremos con él. Pero los hombres que habían ido con él dijeron, no podemos subir contra ese pueblo porque es más fuerte que nosotros. Dice, devora a sus propios habitantes. Hemos visto también gigantes, hijos de Anac, de la raza de los gigantes. Nosotros nos veíamos ante ellos como saltamontes. Es decir,
En el capítulo 13 de Números, es el pueblo hace lo contrario a lo que Moisés les pide, o más que Moisés, lo que Dios les dice en Éxodo 14:13. ¿Qué le dice Yahvé? Yo voy a pelear por ustedes. ¿Y qué pasa en Números 13? ¿Y cómo se ve el pueblo? Atentos, como saltamontes. Y es más, se habla de los descendientes de Anac. ¿Quién será ese descendiente de Anac? Aparte de eso, el hebreo, este pueblo que está por acá, le da tanto miedo porque se le olvida lo que Dios les ha prometido, que dice, es que esa gente devora a sus propios habitantes. Es decir, el hebreo ve a esta gente como unos monstruos. Y Anac, ¿quién serán los hijos de Anac que hablan ahí? Dicen que son gigantes, ¿no? ¿Los qué? Nefilim. Vamos a Génesis 6. Génesis 6, 1 al 4. Cuando la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres les venían bien y tomaron por mujeres a las que prefirieron de entre ellas. Entonces dijo Yahvé, no permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre, porque no es más que carne, que sus días sean 20 años. Los Nefilim aparecieron en la tierra por aquel entonces. Entonces, Génesis 6 nos dice que posiblemente estos descendientes de Acnán son los famosos Nefilim, que son una raza abominable. ¿Por qué? Porque dice que es el fruto de la relación de los hijos de Dios con las mujeres. Y los hijos de Dios en ese sentido en el Antiguo Testamento son los ángeles. Esta parte, ténganlo presente, hagan de cuenta como un mito. Nosotros en la iglesia tenemos también no mitos, sino tradiciones. Entonces, hagan de cuenta, esto es una tradición del pueblo, para explicar por qué había gente tan alta. Entonces, ¿qué pasa aquí? Dice, es que los que habitan allá no son cualquier cosa, son los descendientes de los Nefilim, los gigantes. Es decir, el pueblo se le olvida la promesa de Dios. Y por eso es que el pueblo comienza a sufrir durante todo el camino, porque no confía en que Dios lucha por ellos, sino que ellos dicen, nosotros somos los que estamos luchando por nosotros mismos. Es decir, ya no es Dios el que lucha por mí, sino que yo solito estoy luchando con mis fuerzas. Eso es lo que le pasa acá al pueblo. ¿Listos? ¿Qué más pasa? Listo. Ya pasa la dificultad. ¿Qué más sucede? Llegamos al 19 y nos ubicamos en el Sinaí. ¿Qué es el Sinaí? Un lugar donde Dios se va acercando cada vez más al pueblo. Y teníamos los movimientos verticales y horizontales. Y acá vemos dos formas de la presencia de Dios. La presencia real, podríamos llamarla, y la manifestación de su poder. Porque, según el Éxodo, Sinaí
Horeb. Acá en la montaña vive o está Yahvé. Aquí está Yahvé. Aquí queda Egipto. Acuérdense de ese mapa tan bonito que hice. Entonces, recordemos que lo que Moisés hace es, en Éxodo 3, está por acá. Se encuentra con Dios. ¿Qué hace Dios? Lo envía a Egipto. ¿Y Moisés qué es lo que hace en Egipto? Lo que Moisés hace en Egipto es mostrar la manifestación del poder de Dios que habita acá en el Sinaí. Podríamos decir que de Éxodo 1 a Éxodo 18, lo que vemos es la manifestación del poder de Dios. Del 1 al 18. Perdón, del 3 al 18. Del 3 al 18 de Éxodo vemos la manifestación del poder de Dios. Y una enseñanza, y es, si Dios hizo tantos milagros, a tal punto que en el 14 está el mayor milagro, que es pasar el Mar Rojo. Y atentos, estos milagros los hizo con su simple manifestación. Podríamos decir nosotros, si comparamos eso con los milagros o las categorías de milagros en el Nuevo Testamento que tenemos, lo que son milagros directos e indirectos, ¿se acuerdan? El milagro directo es donde Jesús está frente a frente con el enfermo y puede tocarlo y puede hablarle. El indirecto es cuando el enfermo está lejos. Hagan de cuenta, podríamos decir que de Éxodo 3 al 18 los milagros son de forma indirecta. ¿Por qué? Porque la forma plena es que Yahvé está ¿dónde? En el Sinaí. Y entonces la enseñanza es, si Yahvé hizo tantos milagros estando en la distancia, pero manifestando su poder a través de Moisés, ¿qué no será a partir del capítulo 19? ¿Por qué? Porque en el 19, Éxodo 19, ya el pueblo llega aquí. Aquí está Éxodo 19. Es decir, ya casi que están cerquita. Y en Éxodo 40, es Dios el que baja y se ubica por aquí. Recuerden, la tienda del encuentro. Es decir, en Éxodo 40 dice, ya no contamos con la manifestación poderosa de Dios, contamos con la mismísima presencia de Dios. Y si eso hacía Dios cuando manifestaba su poder por medio de Moisés, ahora ¿qué no hará que camina o que está junto a nosotros? Pero para enfatizar más, aparece entonces el texto de Números 2. Alguien que lea Números 2, 1, 2. Yahvé se dirigió a Moisés y a Aarón en estos términos. Los israelitas acamparán cada uno bajo su bandera, bajo las enseñanzas de sus casas patriarcales, alrededor de la tienda del encuentro a cierta distancia. Ahí está. Ahora, Éxodo 2 nos dice, Yahvé está en la mitad del pueblo. Es decir, Dios camina en medio de su pueblo. Y entonces, por eso es que el libro de Números es un libro que marca 2 generaciones.
que la primera es del 1 al 26 y la otra del 26 al 30, y se me fue el número, al 36. La primera generación es la generación que salió de Egipto. Por tanto, es la generación que vio todos los milagros. Es la generación que dice, Yahvé camina con nosotros. Pero es la generación que le falla. Por eso tenemos que acá está ya, aquí está. Ahora, el pueblo que tiene que hacer a partir de Éxodo, de Números, aprender a caminar con Yahvé. Pero si nosotros nos damos de cuenta, el caminar con Yahvé significa caminar con el otro. Y por tanto, la forma como yo trato al otro afecta la forma como yo me relaciono con Dios. Por eso los mandamientos parten de ese principio. Trato bien a la persona que está a mi lado para en ese trato salvaguardar mi comunión con Dios. ¿Claro esa parte? ¿Por qué? Porque siempre tenemos como paradigma a Moisés. Vio a sus hermanos, visitó a sus hermanos. Y por eso es que Levítico tiene el año jubilar. En el Levítico encontramos el año jubilar. Vamos a Levítico 25. Y ahí tenemos dos frasecitas importantes. Tenemos el año jubilar del capítulo 25, del 8 al 17, con un principio: que nadie perjudique a su hermano. 25, 14, si vendéis algo a vuestro prójimo o le compréis algo, que nadie perjudique a su hermano. Y el 17, ninguno de ustedes perjudique a su prójimo. Hermano, prójimo. Hermano, prójimo. Bueno. Entonces, el pueblo tiene que aprender a caminar como una comunidad fraterna. En Números 10, el pueblo sale. Si usted va a Números, esto para lo que lo noten, va a Números 10, 33, al 36 tenemos la salida. Pero cuando vamos al capítulo 11, 10, 33, 36. Cuando vamos al capítulo 11, la demora es que el pueblo camina y una vez comienzan los problemas. Y entonces tenemos las quejas. ¿Se acuerdan cuáles son las quejas? Los textos bíblicos de las quejas. Primera queja, 11 del 1 al 3. Segunda queja, 11 del 1 al 3. Segunda queja, 11 del 4 al 9. Tercera, 12 del 1 al 3. Cuarta, 14 del 1 al 4. Quinta queja, capítulo 16.
Sexta queja, capítulo 21, del 4 al 5. Y en el capítulo 25 tenemos la última falla del pueblo y es la idolatría. Vamos entonces a mirar algunos principios de las quejas. 11 del 1 al 3. ¿Qué dice? El pueblo profería quejas que sonaban mal a los oídos de Yahvé, y Yahvé lo oyó. Se encendió su ira y ardió contra ellos un fuego de Yahvé, que devoró un extremo del campamento. El pueblo clamó a Moisés e intercedió ante Yahvé, y el fuego se apagó. Por eso se llamó aquel lugar Taberá, porque había ardido contra ellos el fuego de Yahvé. Entonces siempre vamos a ver el siguiente esquema más o menos. Hay una queja, una murmuración, Dios que corrige, el pueblo que pide ayuda, y Moisés que intercede. Es como el esquema de cada queja. Hay una queja, una murmuración, Dios que corrige, es decir, Dios que baja a castigar, el pueblo que clama y Moisés que intercede. Vamos a ver. Esta es la estructura del pueblo que camina. Vamos a ver que los problemas van acercándose poco a poco. Hoy van a leer, por favor, 11, 1 al 3. El pueblo profería quejas que sonaban mal a los oídos de Yahvé, y Yahvé lo oyó. Se encendió su ira y ardió contra ellos un fuego de Yahvé, que devoró un extremo del campamento. El pueblo clamó a Moisés, que intercedió ante Yahvé, y el fuego se apagó. Por eso se llamó aquel lugar Taberá, porque había ardido contra ellos el fuego de Yahvé. Entonces aquí empezamos a notar que la voz del pueblo hacia Dios cambia de tonalidad. Vamos a Éxodo 3. Vamos a leer también, Éxodo 3, 7. He visto la humillación de mi pueblo en Egipto y oído sus quejas cuando lo maltrataban sus mayordomos. Me he fijado en sus sufrimientos. ¿Hay alguna de Jerusalén? Yahvé le dijo: he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, he escuchado el clamor ante sus opresores y conozco sus sufrimientos. Clamor. ¿Qué escucha Dios? El clamor de un pueblo que está sufriendo. En pocas palabras, también Dios ve cómo su pueblo le pide al egipcio que no lo lastime más. Un clamor doble. Claman a Yahvé para que lo salve, pero también claman al egipcio que está ahí golpeándolos para que no lo maltrate más. Ahora vamos a Éxodo 2, 23 y 24. Pasaron muchos años, murió el rey de Egipto y los israelitas se quejaban de la esclavitud y clamaron. Los gritos de auxilio de los esclavos llegaron a Dios.
Dios escuchó sus quejas y se acordó de la alianza con Abraham, Isaac y Jacob. Listo. Dios escuchó ¿qué? Las quejas, el clamor. Ahora, ¿y cómo califica esos versículos al pueblo? Vuelvo a leer, por favor. Pasaron muchos años, murió el rey de Egipto y los israelitas se quejaban de la esclavitud y clamaron. Los gritos de auxilio de los esclavos. Ahí. Al comienzo le dice israelitas, ¿cierto? Pero luego se dice que son esclavos. Es decir, el israelita esclavo invoca a Yahvé con cariño y con confianza. Pero cuando vamos a Números 11:3, aparece el israelita que ya no es esclavo, sino que es libre. ¿Y cómo le habla Yahvé? Con quejas. Ya no es el clamor por salvarme, Señor, sino una queja. Acá no se indica qué queja es, ¿cierto o sí? 11, 1 al 3. El pueblo profería quejas que sonaban mal a los oídos de Yahvé, y Yahvé lo oyó. Se encendió su ira y ardió contra él un fuego de Yahvé que devoró el extremo del campamento. Listo. Para comprender esa queja y darnos cuenta cómo comienzan las cosas a llegar, vamos a ubicar que aquí queda adelante, es decir, el pueblo camina es hacia acá. Queda más bonito así porque queda acá. Adelante. El pueblo tiene que caminar es para allá. Aquí queda atrás, los lados y los lados. En el centro tengamos presente que está en la tienda del encuentro y acá están las tribus. ¿Dónde? ¿Qué se dice que se quemó? ¿Qué dice el texto? Dice que devoró un extremo del campamento. Un extremo del campamento. Más o menos, el extremo del campamento queda por esta parte. Queda la parte de atrás más o menos. Pero ese extremo, digámoslo así, si ustedes ven este dibujo tan hermoso que hice, el extremo lo ubiqué yo como otra raya que no hace parte del cuadrado principal. ¿Por qué? Porque en el extremo, recuerden que el pueblo es un pueblo que tiene que ser santo. Es decir, santidad igual pureza. Donde Dios quiere caminar con su pueblo. El pueblo tiene unas realidades que hacen que haya impureza. Hay una impureza que podría ser involuntaria y otra impureza que es voluntaria, como los flujos de sangre. Entonces, se dice, si la mujer está en regla, es una mujer impura. Si dio a luz, es una mujer impura por la sangre. ¿Puede estar en este círculo? No. Entonces, el extremo que se habla ahí es una que se ubica en la parte externa a la estructura del Levítico. ¿Por qué? Porque si se ubican por acá y no se van, es una comunidad impura. Entonces se van para el extremo mientras pasan los días y pueden recuperar la pureza. Tienen que alejarse.
Exacto. La pur- Entonces, Dios no aparta, no aleja, Dios no rechaza la palabra. Dios no rechaza. ¿Qué hace con el que es impuro? Lo aparta y lo manda al extremo. ¿Para qué? Para que se recupere y pase el tiempo y se restaure la pureza. Y otra vez pueda regresar. Parece ser que había niveles acá. Pónganle ustedes los que son de pureza, de impureza indirecta o natural, y aquellos que tienen una impureza que es signo de algo pecaminoso. Póngale en ese contexto lo que era lepra para él, hebreo. Entonces, pongámosle que por este lado es que nace la queja. ¿Y quiénes están por este lado? Los leprosos. Y los que tienen impurezas a causa de acciones pecaminosas. Y por este extremo es que comienza la queja. La primera queja es en el grupo que está apartado, y más apartado aún porque está en estado de impureza. Si nos damos de cuenta, entonces, la primera queja nace en un extremo. ¿Y qué pasa? Todo apunta que el fuego de Dios llega a esta parte y acaba con el conato. ¿Y qué hace el pueblo? Dios corrige, envía su fuego, el pueblo clama a Yahvé, ya Moisés intercede y solamente se elimina la parte ¿de cuál? ¿Dónde estaba la impureza? Bueno, ¿claro esa parte? Vamos ahora del 11 a la segunda queja. Bueno, esta llama como en Taberá, que significa fuego. Taberá. Por tanto, tenemos que la primera queja se ubica a las afueras de la estructura y en un ambiente de impureza. Es decir, la primera queja no afecta a la parte interna. Segundo, el montón de gente extraña que se encontraba en medio de los israelitas solo pensaba en comer, y hasta los mismos israelitas se pusieron a quejarse. Decían: ¿quién nos dará carne para comer? ¿Cómo echamos de menos el pescado que gratuitamente comíamos en Egipto? Los pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos. Ahora tenemos la garganta seca y no hay nada, absolutamente nada más que ese maná en el horizonte. El maná era como la semilla del cilantro, se parecía a un manojo de malvavisco. La gente del pueblo se dispersaba para recogerlo. Luego lo movían entre dos piedras o lo machacaban en un mortero. Después lo cocían en una olla y hacían con él tortillas. Su sabor era parecido al de una tortilla con aceite. Por la noche, apenas caía el rocío sobre el campamento, caía también el maná. listo. La segunda queja es a partir del maná. El maná es visto en el Éxodo como el don de Dios que alimenta a su pueblo. Es decir, la segunda queja lo que hace es rechazar el don de Dios, y el don de Dios está orientado a la vida. Por tanto, lo que el pueblo dice es: no queremos
comienza el pueblo a exigirle a Dios: no queremos que nos siga dando eso de comer, denos algo mejor. Lo que se está haciendo es rechazar el don de Dios. 11:4, ¿qué dice? La chusma que se había mezclado al pueblo se dejó llevar de su apetito. También los israelitas. Ahí. En la primera, la queja nació en un ambiente de personas impuras. La segunda queja surge ¿con quién? Con la chusma. Dice el texto, ¿no? Por allá dice, ¿alguien leyó los extraños que se mezclaron? La chusma que se había mezclado al Y por allá escuché una versión que decía los extraños. El montón de gente extraña. Es decir, la segunda queja no nace en el pueblo hebreo. Se le llama chusma a la gente que no es hebrea, pero que cuando el pueblo sale de Egipto, se va con ellos. Es decir, esta chusma en sentido estricto no hace parte del pueblo de Dios, sino que son habitantes de Egipto que deciden irse con los hebreos. ¿Y qué hacen ellos? Comienzan a manipular a los hebreos. ¿Para qué? Para que los hebreos se rebelen con la segunda queja, por el alimento. Por el alimento. Entonces tenemos que la segunda queja es la manipulación de un grupo de personas que no hace parte de los hebreos, pero que sí influyen en los hebreos. Esta es una manipulación teológica, porque este grupo extraño pues tenía otra noción de Dios. ¿Por qué? Porque a ellos Dios no se les reveló. Es como decir nosotros, que somos católicos y vamos de peregrinación a una basílica este año jubilar, y en el bus se nos sube, póngale usted, bueno, no existe ya, menos mal, uno que adore a Baal. Y entonces nos dicen, ¿para dónde van? No, vamos de peregrinación a tal lado. ¿Y qué lleva de comer? No, pues llevamos pan. Digo, no. Yo sigo a Baal y él dice, cuando van de peregrinación hay que comer es carne. Entonces, ese que se sube ahí les vende la idea de un Dios que come bien, carne, y nos hace ver a nosotros que tenemos un Dios que nos pone a comer pan. ¿Y qué es lo que pasa acá? Que esto de la segunda queja influyen y manipulan a los hebreos. Es decir, llegan con ideas nuevas y hacen que los hebreos vean con malos ojos lo que Dios en su amor ha hecho por ellos. ¿Claros ahí? Sí. Como quien dice, desprecien esa comida que les dan porque no es comida para personas. Exacto. Vamos a quedarnos con la tercera queja. 12:1 al 3. 2:1-3. María habló con Aarón criticando a Moisés a propósito de la mujer cusita que había tomado por esposa, porque se había casado con una cusita. Decían, ¿es que Yahvé solo ha hablado por medio de Moisés? ¿No ha hablado también por medio de nosotros? Pero Yahvé lo oyó. Moisés era un hombre muy humilde, más que hombre alguno sobre la faz de la tierra. Moisés el humilde.
Aquí la cuestión es por el poder. La tercera queja tiene como principio el poder. Vamos otra vez a hacer el cuadrito acá. Esta la hago más grande. La primera queja es por acá a las afueras. La segunda queja sigue estando a las afueras. Y la tercera queja, ¿dónde se presenta? En el círculo más cercano a Moisés, que son sus hermanos. Es decir, acá. Ahí. Es decir, la queja llega a la propia familia de Moisés, al que Dios eligió como sumo sacerdote, y la mujer que en Éxodo 15 canta el pregón. Es decir, el mal ha llegado y comienza a atacar desde el centro. Hagan de cuenta como la broca. ¿Saben qué es la broca, cierto? La puntica de la broca que ataca el café y ataca el centro de la pepa. Acá la queja número 3 ya llegó a la... Comienza es con el centro, a los más cercanos de Moisés. Vemos cómo hay un salto abismal. Ya no estamos en un borde, ya no estamos con los que no son hebreos, sino estamos ni más ni menos con el sumo sacerdote. Con aquel que podía entrar a la tienda del encuentro. Es como si la queja fuera en la tienda del encuentro, a la puertica de la tienda del encuentro. ¿Claro ahí? Bueno, con esa queja finalizamos. Nos encomendamos a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Belén, santos evangelistas, el Señor esté con ustedes. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.